Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a explicar lo que es la nacionalidad. Yo sé que muchas veces, incluso hasta nuestros propios papeles vienen, ¿no? Nacionalidad mexicana o que eres mexicana, mexicano. Pues bueno, vamos a estudiar a fondo qué es esto, qué es la nacionalidad y vamos a ver cuáles son las formas en las que se puede adquirir en México. Cada país tiene su propia forma de adquirir la nacionalidad que por lo regular está establecida en la Constitución o en alguna ley secundaria, como puede ser una ley reglamentaria o alguna ley federal, alguna ley nacional. Así que vamos a comenzar con lo que es la nacionalidad. Estas son las láminas que ya se conocen y pues bueno, vamos a estudiar lo que es la nacionalidad. En primer lugar, ¿qué es la nacionalidad? Según el autor Lerebu-Pigeonnier, que es francés, la nacionalidad se puede definir como la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. Ok, un Estado tiene varios elementos, tiene elementos constitutivos, tiene algunos elementos formativos. Los elementos constitutivos de base siempre son población, territorio y un gobierno o algún poder que gobierne. La población implica este conglomerado humano que ocupa un espacio geográfico determinado, pero cuando hablamos ya de un estado vamos más lejos de una población, porque si decimos población, así someramente, pues la población incluye a todas las personas que estén en ese territorio. En un estado hablamos de más bien lo que es un pueblo y en un sentido un poco político de lo que es una nación, ¿no? Ustedes dicen, el pueblo de México, el pueblo mexicano. Pues bueno, un pueblo es un conjunto de personas que están unidas entre sí por algún vínculo histórico, cultural o social incluso. Por ejemplo, nosotros somos mexicanas, mexicanos, porque estamos unidos entre nosotros por este vínculo de historia, de costumbres que compartimos, forma de hablar, incluso comportamiento, entre otras cosas. Ya si lo vemos en un sentido un poco más político, podemos hablar de la nación, que ya hablamos como del pueblo ejerciendo el poder político, ¿no? Pero al final del día, este sentido de lo mexicano y lo no mexicano es lo que va a determinar la nacionalidad. La nacionalidad es este vínculo que hace que una persona forme parte del pueblo mexicano y no forme parte, por ejemplo, del pueblo francés o del pueblo estadounidense o del pueblo alemán. Cada pueblo entonces se define en base a sus costumbres, a su cultura, a su historia y obviamente se establece este vínculo político jurídico para determinar qué personas están bajo el amparo de un Estado y qué personas a su vez están bajo la obediencia y bajo la sumisión de las leyes de un Estado. Porque imagínense ustedes que no hubiera nacionalidades y el Estado mexicano le quiere aplicar la ley a una persona que vive en Perú. Pues a lo mejor esa persona no tiene nada que ver con México, no nació aquí, no tiene parientes mexicanos, no tiene nivel en el entierro y México le quiere aplicar la ley mexicana a él, pues no, o sea, aparece la nacionalidad también. Para que, por ejemplo, si una persona está en Perú, pero nació en México y tiene la nacionalidad mexicana o cumple con los requisitos para tener la nacionalidad mexicana, aun y cuando esté en Perú, pues el Estado mexicano tiene el deber de protegerle, por ejemplo, hablando de en términos de derecho internacional, o incluso también, si se le va a condenar, pues también para que el Estado mexicano sea partícipe del proceso. ¿Qué elementos conforman a la nacionalidad? Según este mismo autor, son tres. En primer lugar, el Estado que la otorga. Los estados otorgan la nacionalidad de una manera discrecional y unilateral. ¿A qué se refiere esto? Ahora sí que cada estado se reserva su derecho de admisión. Cada estado, por eso les digo que por lo regular en las constituciones de cada país se dice cómo se adquiere la nacionalidad, porque cada estado va a decir cómo se adquiere la nacionalidad en su propio estado, en su propio territorio, en su propio poderío. Por ejemplo, en el caso de México, vamos a ver que se establece que se puede adquirir por nacimiento o por naturalización, y así ahora sí que cada estado se reserva su derecho de admisión. Está el estado que lo otorga. Segundo, está el individuo que la recibe. Aquí vamos a hablar sobre un tema de derechos humanos, y es que incluso, hablando en términos de derecho internacional, se ha establecido en la en la Carta de Derechos Universal que todas las personas tienen derecho a tener una nacionalidad. Actualmente, por las crisis que hemos vivido migratorias, por las crisis que se están viviendo en varios sitios del mundo, se están formando lo que son los apátridas. Los apátridas son personas que no tienen nacionalidad. Esto es una problemática porque en términos de derecho internacional y en términos de los estados, todas las personas tienen que tener una nacionalidad porque no puede haber personas que no estén bajo el amparo de ningún estado. Es como si tuviéramos un bebé y no hubiera quien se hiciera cargo de él.
Entonces, no puede haber personas dispersas por el mundo sin que haya un Estado que no responda por ellos. Si no hay un Estado, no puede ser posible que haya personas que anden por ahí merodeando y que no haya un Estado que diga, él es mi nacional, yo respondo por él, yo voy a vigilarlo, yo voy a protegerlo y también yo voy a sancionarlo si lleva a cabo algún acto ilícito según mis leyes. Entonces, eso es muy importante. Y finalmente, entre este Estado que otorga la nacionalidad y este individuo que la recibe, hay un vínculo, que es el nexo de la nacionalidad. Y es este vínculo lo que une a la persona con el Estado. Así, por ejemplo, yo soy Diego, soy Yeyo, soy mexicano. Así, y yo esté en China, yo esté en Japón, esté en Taiwán, en donde sea que yo esté, soy mexicano y prácticamente yo traigo un sellito que dice Made in Mexico. Así que yo siempre voy a pertenecer a México. Ah, es hasta sello poético, ¿no? Pero así cada uno de ustedes, si son mexicanas, mexicanos, pues le pertenecen a México. Bueno, según las condiciones legales que guarden, evidentemente, y así conforme lo iremos viendo. Pues bueno, ¿cuáles son los modos para adquirir la nacionalidad? El artículo 30 constitucional establece que la nacionalidad mexicana se va a adquirir. Ya dije que cada país se reserva su derecho, cada país dice cómo se adquiere. En el caso de nuestro país, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. ¿Quiénes van a ser mexicanas y mexicanos por nacimiento? Aquí vamos a ver que hay dos criterios para determinar la nacionalidad por nacimiento, que son el ius soli y el ius sanguini, que son herencia del derecho romano. El ius soli hace referencia a que una persona, por el hecho de haber nacido en el territorio de un estado, debe tener la nacionalidad de ese estado. Y el ius sanguinis se refiere a que una persona, por el hecho de ser descendiente de personas con una nacionalidad respectiva, debe asumir esa misma nacionalidad por razón de sangre, porque es su hijo, es como esta cuestión un poquito hereditaria, digámoslo así. Ahora, la fracción primera del apartado A del artículo 30 dice que van a ser mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Aquí estamos viendo que se habla del ius soli, porque aquí dice, independientemente de la nacionalidad de los papás, toda aquella persona que nazca en el territorio mexicano va a ser mexicano. Así, por ejemplo, si el francés Pierre se viene de viaje con su esposa a México, pero el niño nace y está embarazada su esposa y el niño nace en México, no importa que sus papás sean franceses, por el simple hecho de que él nació en México, él ya es un mexicano por nacimiento. Claro que habrá muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para estos casos de que son hijos de papás extranjeros, se tiene que esperar uno hasta la mayoría de edad, donde cuando ya el niño cumpla 18 años, se deja pasar un año además para que confirme su nacionalidad. Ejemplo, esta pareja de franceses llegan a México, el niño nace aquí, entonces se hace mexicano por nacimiento, pero obviamente que los papás no van a dejar al bebé aquí. Entonces los papás se van a Francia y se llevan al niño. Cuando ese niño cumple los 18 años de edad, México va a decirle, a ver, ¿sabes qué? Tú ya tienes 18 años, tú ya estás grandecito, ya tienes la mayoría de edad. A partir de que tienes 18, tienes un año para decirme a mi Estado mexicano que sí quieres conservar la nacionalidad, porque si pasa ese año y no me lo confirmas, la vas a perder. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de personas. Así que si conocen extranjeros que tienen hijos aquí, les nacen aquí, díganles que cuando tengan 18 años, pues hablen con ellos sobre este tema. La fracción segunda del apartado dice que van a ser mexicanas y mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero siendo hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o padre mexicana. ¿A qué voy con esto? Si una mujer mexicana se va a Estados Unidos y se casa y tiene dos hijos allá, por el hecho de que ella es mexicana, esos dos hijos que ella tenga en Estados Unidos, a pesar de que estén allá, van a ser mexicanos por nacimiento también. Este es un criterio del ius sanguini, por el hecho de la sangre. Como ella es mexicana y tiene hijos, aun y cuando esté en el extranjero, esos hijos son mexicanos por nacimiento. Entonces, podemos ver que varias personas que han emigrado a Estados Unidos y otros países y pues se casan y tienen hijos por allá, pues esos hijos también son mexicanos por nacimiento. La fracción tercera, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Es decir, una mujer peruana llega a México y se naturaliza como mexicana, entonces tiene la nacionalidad mexicana. Pero esa mujer peruana regresa a Perú, ya teniendo la nacionalidad mexicana, y allá se casa y tiene un hijo. Pues aun y cuando ella se haya naturalizado mexicana, aun y cuando digamos no lo sea de sangre, ella es mexicana naturalizada. Y entonces como tuvo un hijo, aunque sea allá en Perú, ese hijo va a ser mexicano por nacimiento. Y obviamente que si el niño nace aquí, pues también es mexicano, ¿no? Pero aún así, todos los que sean mexicanos naturalizados, que tengan hijos aún en el extranjero, van a ser esos hijos
mexicanas, mexicanos por nacimiento. Y la fracción cuarta van a ser mexicanos por nacimiento los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Es decir, si va una mujer mexicana en un avión comercial de México, la aeronave es mexicana, va volando hacia Alemania y en el vuelo resulta que por alguna extraña circunstancia nace su hijo, pues ese hijo es mexicano. O por ejemplo, si una persona que viene de Inglaterra está embarazada y en lo que viene en el barco hacia acá le nace el niño, pues aun y cuando esté en el barco, como ese barco es mexicano, pues ese niño es mexicano por nacimiento, porque se entiende que es una ampliación territorial, digámoslo así. Ahora, esa es la primera forma para adquirir la nacionalidad mexicana, por nacimiento, que ya vimos que se divide en dos criterios, el ius soli y el ius sanguini, es decir, por haber nacido en la tierra o porque tienes ascendencia mexicana, básicamente. Y la otra forma es por la naturalización. Esto es cuando una persona no nace con la nacionalidad mexicana, no nace ni en su territorio ni tampoco tiene ascendencia mexicana, sino que ella se naturaliza, decide acuñar la nacionalidad mexicana. Y hay dos formas para hacerlo. La primera es que los extranjeros obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores su carta de naturalización. Obviamente que para obtener la carta de naturalización te piden hacer un proceso en el cual vas a tener que pasar exámenes, por ejemplo, no exámenes muy complicados, pero sí, por ejemplo, uno donde acredites la cultura mexicana, tienes que tener un domicilio, tienes que tener un domicilio fiscal registrado aquí, varios requisitos que la propia Secretaría los otorga cuando los extranjeros se quieren naturalizar. Ahora, algo muy importante, se exige un mínimo de años vividos en el país, porque no, o sea, imagínense que un extranjero que tiene unos meses viviendo, pues se quiere hacer mexicano, pues somos un poquito celosos en ese sentido. Entonces, en general, se pide que los extranjeros, para que puedan tener derecho a naturalizarse como mexicanos, tengan viviendo en el país 5 años, aunque hay sus excepciones, que son 2 años. Esos casos de excepciones se pueden encontrar en la ley de nacionalidad, pero un ejemplo es para las personas que, por ejemplo, sean habitantes o que hayan nacido o tengan la nacionalidad de un país de Latinoamérica o de la península ibérica. Esto pues porque hablamos el mismo idioma y tenemos ciertas similitudes culturales, ¿no? Así que, por ejemplo, si un español bueno, no, español no, si un francés se quiere naturalizar mexicano, a él sí le van a pedir que haya vivido 5 años en el país, a menos que entre dentro de alguna excepción. Pero si, por ejemplo, un argentino o un peruano se quiere naturalizar mexicano, nada más le van a pedir 2 por estas cuestiones de excepción que se ven en la ley de nacionalidad. Y la segunda forma en la cual se puede uno naturalizar como mexicano o mexicana es que la mujer o el varón extranjeros contraiga matrimonio con varón o con mujer mexicanos, o bien que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que además cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley. Es decir, que te cases con alguien aquí, que acredites tu domicilio aquí y cumplas con lo que establece la ley de nacionalidad. Así que si ustedes quieren irse por la vía rápida de naturalización, si eres chico, pues hay tu orientación sexual, si eres chica igual tu orientación sexual, agárrate una mexicano mexicano, conquístalo, enamórale y pues cásense y acredita que tu domicilio es acá y cumple con lo demás y ya está, ya eres mexicana. Si yo fuera, por ejemplo, colombiano y me quisiera naturalizar mexicano, pues la neta, prefiero enamo- pues un premio doble, ¿no? Me enamoro, me naturalizo y ya todo, y hasta tengo domicilio ya aquí, a pues esperarme 2 años a vivir aquí en México y hacer todo el relajo en la Secretaría de Relaciones, ¿no? Pero bueno, esas son las que se establecen. Estas dos son los modos en los cuales se puede adquirir la nacionalidad, por nacimiento y por naturalización. Están establecidos en el artículo 30 constitucional. Ahora bien, la nacionalidad no es nada más, pues ya soy mexicana, mexicano. Obviamente va acuñado de obligaciones y obviamente de los derechos que la ley reconoce, eso es muy importante, y obviamente te quedas al amparo de la ley mexicana, porque ahora el Estado mexicano es el que te protege, es el que te tutela, pero también es el que te va a sancionar y el que te va a estar revisando. Entonces, eso es la nacionalidad, es el vínculo político jurídico que une una persona con un Estado y por el cual el Estado tiene la facultad de juzgarle por sus leyes, otorgarle los derechos que reconoce y aplicarle toda la normatividad que diseñe. En el caso particular de México, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento y por naturalización, y en cada país del mundo habrá sus formas y métodos para la adquisición de nacionalidad. ¿Está permitida la doble nacionalidad? Sí, sí está permitida, porque pues eso es algo que en nuestro país desde el 97 más o menos se viene
permitiendo con una reforma constitucional, así que no hay problema tampoco con eso. Es decir, que una persona esté bajo el amparo de dos estados. Eso es la doble nacionalidad. Ahora, si quieren investigar más del tema, porque es bastante más amplio, les recomiendo estas tres fuentes principales, en especial la del profesor Burgoa, que es un gran constitucionalista. Ahí pueden ver, por ejemplo, incluso también en qué casos pueden perder la nacionalidad. Los mexicanos por nacimiento, nada más les adelanto, nunca van a perder la nacionalidad, jamás. Un mexicano que es mexicano por nacimiento nunca jamás va a ser privado de su nacionalidad. Los que sí la pueden perder son los mexicanos que son naturalizados, eso sí la pueden perder, pero pues los requisitos están establecidos en la propia Constitución bajo los cuales se pueden perder, que es, por ejemplo, aceptar un título nobiliario de otro país, entre otros varios. Y pues bueno, estas son las fuentes. Investiguen más del tema porque es muy interesante. También les recomendaría la obra del profesor Arellano García de Derecho Internacional Público, porque también ahí habla un poquito de esto. Y pues bueno, sin más por el momento, ahí está. Sin más por el momento, pues les deseo que tengan una excelente semana, que sea un excelente mes, que agosto venga con lo mejor. Y pues bueno, los veo en la siguiente ocasión.